Buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. Durante el año y medio que llevamos de pandemia hemos aprendido muchas cosas sobre el virus, y una de ellas es que podemos continuar haciendo muchas de las actividades que hacíamos habitualmente antes de la pandemia si aprendemos a protegernos y a cortar la cadena de contagios, a mantenernos a salvo. Uno de los grandes debates entre expertos en transmisión de enfermedades era si el contagio se daba a través de superficies o si se podía contagiar o no la enfermedad mediante el aire y de qué manera se contagiaba a través del aire. Este debate acaba de llegar a una conclusión sobre el llamado efecto aerosol. ¿Podemos contagiarnos a una distancia mayor de 2 metros en un espacio cerrado? ¿Por qué unos se contagian y otros no? Para analizar estas estrategias de cómo protegernos y evitar el contagio de este virus, invité esta noche al doctor José Luis Jiménez, catedrático de la Universidad de Colorado, uno de los principales expertos mundiales en transmisión del SARS-CoV-2 y uno de los investigadores que desde hace meses alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre un error grave que estaba cometiendo a la hora de recomendar cómo prevenir los contagios de la COVID-19. Buenas noches, doctor Jiménez, desde Colorado, Estados Unidos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches y gracias por invitarme. Doctor Jiménez, usted junto a otro grupo de científicos venía contradiciendo desde hace meses a la Organización Mundial de la Salud sobre el contagio mediante el aire por el llamado efecto aerosol. Ahora, después de meses y de millones de contagiados, les dieron la razón. ¿Qué es el efecto aerosol? Explíquenos en palabras sencillas. Bueno, pues este virus, si uno está infectado, se encuentra en nuestra saliva y en el fluido respiratorio. Y entonces tiene que salir de ahí y llegar a otra persona, ¿no? Entonces, esto lo puede hacer sobre todo de 3 maneras. Si tocamos una superficie, nos tocamos a lo mejor la nariz y luego otra persona lo toca y se toca el interior de los ojos, el interior de la nariz o el interior de la boca. Este es el contagio por superficies. Al principio nos dijeron que era muy importante, ahora sabemos que es muy poco importante, es muy difícil contagiarse por superficies. Y luego hay otras 2 maneras que las 2 van por el aire y las 2 tienen que ver con pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros. Entonces la diferencia es que están las grandes y las pequeñas. Las grandes, que las podemos ver, se comportan como un proyectil. Si uno está hablando fuerte o cantando, pues entonces puede salir como un proyectil que va volando, digamos, si hay 2 personas hablando, va volando de una persona a la otra y te infecta otra vez si te pega dentro del ojo, dentro de la nariz o dentro de la boca. En este campo esto se llama las gotas. Y esto es lo que nos ha dicho la OMS durante un año, que esto era la forma principal de contagio. Y esto era un error. Y luego, a la vez que salen las grandes, también salen las pequeñas. Por cada una de estas grandes que se comporta como un proyectil, salen 1000 que se comportan como el humo. Estos son los aerosoles. Y entonces no son un proyectil ni se caen al suelo. Es como el humo de un cigarro, ¿no? Se queda flotando y nos infectamos al respirarlo. Entonces, nos infectamos sobre todo por la tercera manera. Es la única forma importante de contagio, es respirar el virus. Y es en 2 situaciones. Cuando estamos hablando con alguien cerca, sobre todo sin la mascarilla, porque estamos respirando mucho del aire que sale, igual que si le olemos a alguien porque ha comido ajo y le olemos el ajo en el aliento. Eso es porque estamos respirando el aire que sale de esa persona. Si guardamos más distancia ya no olemos el ajo porque ya no lo estamos respirando. Por eso funciona la distancia. Pero la otra situación, aunque guardemos distancia, si estamos en una habitación cerrada, las paredes y el techo atrapan el aire, el virus que está exhalando esa persona, igual que si estuvieras encerrado con un fumador. Y entonces te puedes contagiar al cabo del tiempo porque acabas respirando el virus que ha exhalado esa persona. Doctor, esta estela de microgotas y de aerosoles que todos expelemos son diferentes al respirar, al hablar o al gritar. ¿Qué cambia
en estos tres escenarios? Bueno, la principal cosa que cambia es que salen muchos más. Incluso al respirar salen algunos, pero si uno se pone a hablar salen 10 veces más. Y si uno se pone a gritar o a cantar fuerte salen 50 veces más. Entonces es mucho más fácil contagiarse en una situación donde se está hablando fuerte. Y por ejemplo, hay bases de datos con muchos brotes de superpropagación, que una persona contagia 10, 20 o 50, y hay muchísimos en coros. Por ejemplo, el coro de Estados Unidos que estudiamos nosotros, pero hay muchísimos coros. Y hay muchísimos bares y muchos restaurantes y muchos gimnasios también, porque se respira muy fuerte y además estás respirando mucho aire. Pero, sin embargo, yo no sé de ningún brote que haya ocurrido en un cine donde la gente está callada o en una biblioteca donde la gente también está callada. Entonces, se ve muy claramente que hablar fuerte o gritar o cantar ayuda mucho a contagiar. En algún momento, doctor, se comparó este efecto con el efecto del humo de segunda mano que consumen los fumadores pasivos. ¿Es correcta esa analogía? Sí, no es perfecta, pero es bastante buena. Es la que hemos estado usando, ¿no? Entonces, tú no eres el que está fumando el cigarro, pero el humo que ha estado dentro de esa persona, tú, si estás hablando cerca de ellos, lo vas a respirar. Y si estás en la misma habitación, pues al principio cuando encienden el cigarrillo, tú ves el humo, pero no lo hueles. Pero al cabo de 10 minutos ya estás oliendo el humo, ¿no? Y si estás en esa habitación una hora, vas a acabar respirando mucho humo. Entonces, esta es una analogía bastante buena. El detalle es que el humo es un poco más fuerte, ¿no? A veces estás en la calle y hueles un poco de humo y ni siquiera ves a nadie o es alguien a 40 metros. El virus no llega tan lejos como eso, ¿no? Pero bueno, es la mejor analogía que tenemos. El efecto aerosol sería entonces un montón de pequeñas microgotas de partículas muy pequeñitas de saliva, de respiración, que contienen el virus y que uno se lleva por delante literalmente cuando camina en un espacio cerrado, y si no tiene mascarilla, evidentemente se le pegan en la cara, en la boca, en la nariz. No, es más bien que la respiramos. O sea, es posible que se le peguen a uno al ojo o algo así, pero eso es poco probable, porque estamos respirando un gran volumen de aire y está en contacto, nuestro sistema respiratorio tiene una gran superficie. Entonces es sobre todo al respirarlas, ¿no? Al inhalarlas. Al inhalarlas, exactamente. Doctor, desde hace décadas, en realidad desde hace décadas, la comunidad científica debate sobre cuán posible es contagiar una enfermedad por aire, sin contacto. Este debate ya se había dado en la época de la tuberculosis y también con el sarampión. ¿Por qué ahora que eso ya estaba comprobado, no se aplicó inmediatamente esta estrategia con el COVID? Bueno, porque es un poco el péndulo de la historia, ¿no? Durante la mayoría de la historia de la humanidad se pensaba que las enfermedades iban por el aire, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Jon Snow demuestra que el cólera se transmite por el agua, no le creen y siguen diciendo que va por el aire, ¿no? Aunque va por el agua. Pero en 1910 hay un investigador que da la vuelta a la tortilla y dice que es casi imposible que haya enfermedades que se contagien por el aire. Y desde entonces esta ha sido la tendencia predominante en la medicina y en la salud pública, que es casi imposible que una enfermedad se transmita por el aire. Entonces, se han admitido algunas, pues desde 1910 hasta 1962 ninguna. En 1962 se demostró la tuberculosis, pero porque no se podía negar, porque los experimentos eran innegables, ¿no? Y después se han aceptado el sarampión y la varicela. Pero en realidad hay muchas más, pero no se han aceptado. Entonces llegamos a la pandemia con una actitud por parte de la salud pública que es casi imposible que las enfermedades se transmitan por el aire. Y entonces esta enfermedad les parecía que no se transmitía por el aire. Esto ha sido un gran error, uno de los errores más graves de la salud pública en toda su historia. Sí, un error que además costó millones de vidas, probablemente. Sí, porque al no avisarle a la gente y al hacer que la gente perdiera el tiempo en cosas que no servían para nada, como andar desinfectando superficies y desinfectando la compra, pero no tener cuidado con las mascarillas, ni con llevarlas bien ajustadas, ni con la ventilación, ni hacer cosas al aire libre, no le hemos explicado a la gente y ha habido muchos contagios. Y esto de los contagios es como el interés de un préstamo, ¿no? Una vez que sube, pues ya es muy difícil bajarlo, ¿no? Es impresionante lo que dice, porque aquí en Costa Rica, en este país,
se debatió mucho el tema del uso de mascarillas y estuvimos muchos meses al inicio de la pandemia, justamente por esta recomendación que hacía la OMS de que el tema eran las superficies, el contagio era por superficies y no por el aire. Estuvimos muchos meses sin que la mascarilla fuera obligatoria y eso tal vez nos hubiera ahorrado el pico tremendo que tenemos hoy de contagios. O lo podía haber disminuido y podía haber hecho más fácil controlar la situación, ¿no? Y no solo es, digamos, la mascarilla, porque tampoco se explicó bien, ¿no? Cuando al final la OMS en junio del 2020 empieza a decir que, bueno, a lo mejor sí la mascarilla no está mal, lo dicen como una barrera para estas gotas, ¿no? Va a venir un proyectil y tú lo que necesitas es como una tela colgando que intercepte a ese proyectil, ¿no? Pero eso no es, de lo que se trata es un filtro. Entonces, es un filtro que todo el aire que inhalamos y exhalamos tiene que pasar por esa tela, ¿no? Y lo que se hace muy mal con las mascarillas es la mayoría de la gente la lleva con huecos, ¿no? Lleva unos huecos aquí en la nariz y huecos por aquí. Y por un hueco que si tienes una mascarilla que tiene esta área, ¿no? Y tienes un hueco muy pequeño, que es como el 1 o el 2%, muy pequeñito, por ahí pasa la mitad del aire que respiras, porque le cuesta al aire mucho menos trabajo pasar por ahí que pasar por esta tela. Entonces, llevamos mascarillas, pero muchas veces las llevamos muy mal y una mascarilla que a lo mejor podría filtrar el 80% o el 90% está filtrando el 30% y no paramos el contagio lo suficiente. Pero esto no se ha explicado tampoco casi en ningún país. Doctor, a nivel de tamaño y contagiosidad, ¿cuál es la diferencia entre las microgotas y los aerosoles? Bueno, pues como le decía, las gotas son grandes y las diferenciamos según su comportamiento, ¿no? Entonces, las gotas son grandes y son más grandes de 100 micras, que es como el diámetro de un pelo. Entonces ya son, bueno, son pequeñas, pero se ven, ¿no? Con la luz adecuada se ven. Y se comportan ya ese tamaño como un proyectil. Si salen de alguien, van volando por el aire y si no encuentran a nadie, se caen al suelo, ¿no? Los aerosoles no, son más pequeñitos y es como el humo del tabaco, ¿no? Y se queda ahí flotando y se va a quedar flotando un buen rato, ¿no? Doctor, la gente se horroriza cuando ve una persona que está confirmada de COVID, pero no en todas las etapas de la enfermedad la persona es igual de contagiosa. ¿Cuándo hay más contagiosidad en un enfermo de COVID? ¿Al inicio, durante, al final de la enfermedad? Bueno, es sobre todo antes de empezar y esto, por eso estamos en una pandemia, ¿no? Porque es una enfermedad que se contagia muy bien justo los días de antes de desarrollar los síntomas cuando no sabes que estás contagiado, ¿no? Y vas por ahí hablando, vas viendo gente, vas a trabajar, vas en el transporte y no sabes que estás contagiado y contagias, ¿no? Este es el problema. El primer SARS, el del 2003, pues era un virus al que tampoco teníamos inmunidad y que también se transmitía por el aire. Pero la gente muy contagiosa eran los que estaban fatal en el hospital. Entonces era muy fácil saber quiénes eran y era muy fácil aislarlos. Sin embargo, aquí, y hubo 9.000 casos, sin embargo, aquí llevamos, no sé, 300 millones, porque contagia a la gente que no tiene síntomas. Y de hecho, la gente que está muy mal de COVID, estos contagian mal, contagian poco. Es sobre todo la gente que no tiene síntomas o que justo está empezando, los que son muy contagiosos. En términos de días, que la gente está muy pendiente de los días, digamos, si uno está presíntoma o el día del síntoma, es probable que sea muy contagioso. Sí, sí, pero hay un detalle más, que es que es una enfermedad muy variable entre diferentes personas. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio en China donde midieron el aire que salía de las personas y vieron si tenía virus o no. Y a las 3/4 partes de la gente no le podían detectar ningún virus. Sin embargo, a la cuarta parte de la gente le estaba saliendo más de 1 millón de virus por hora. Entonces, hay que darse cuenta que si tú estás con un contagiado, lo más normal es que no te contagies, porque la mayoría de los contagiados no contagian mucho. Pero hay algunos que tienen una alta carga viral y que durante este periodo pues son muy contagiosos, ¿no? Entonces, de repente, pues si tienes la mala suerte de estar en un sitio cerrado bastante tiempo con una de estas personas que contagian mucho, pues entonces igual se contagian 10 o 20, ¿no? Mientras que hay mucha gente que no contagia a nadie, ni siquiera contagia a la gente con la que vive en su casa, ¿no? Doctor, en distintas partes del mundo se está debatiendo en este momento, y aquí en Costa Rica el debate está
súper caliente. Si clases presenciales sí o clases presenciales no. Acá hoy se acaba de anunciar una nueva suspensión de las clases presenciales con el agravante de que hay 400.000 niños, que son muchos para el MAD, es casi la mitad de los niños que asisten a las escuelas que no tiene o tiene una mala conexión a Internet. ¿Qué pasa o qué pasaría si nos planteamos clases al aire libre? ¿Serían peligrosas? ¿Hay experiencias de clases al aire libre en epidemias anteriores en el mundo? Sí, esta sería la mejor solución, en mi opinión. Sabemos que este es un virus, estamos en una pandemia de interiores. Este virus se transmite bien en interiores y muy mal en exteriores. Hay estudios que demuestran que es unas 20 veces más fácil contagiarse en interiores. Incluso hay un estudio reciente en Irlanda, 1 de cada 1000 casos se había contagiado al aire libre. Entonces, la cosa mejor que podemos hacer es hacer todo lo que se pueda al aire libre. Entonces, allá en Costa Rica, si tienen buen tiempo, si esto se puede hacer pues bastantes días, bastantes horas, esto tendría un gran beneficio, con mascarillas y con una cierta distancia, pero se podrían hacer actividades con muy poco contagio. Otra pregunta que uno a esta altura de la pandemia, ya cuando ya ha pasado un año y medio, hemos estado un año y medio en esto, un poco a veces dando palos de ciego, ¿estamos haciendo todo lo que se puede para evitar los contagios? Bueno, no sé cómo lo que están haciendo en Costa Rica, pero en la mayoría de los sitios con los que hablo, no. De hecho, estamos haciendo las cosas muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, ahora, al principio nos dijeron que iba por superficies y nos pusimos todos a desinfectar todo y nos metieron el miedo en el cuerpo, ¿no? Pero ahora sabemos que por superficies es muy difícil contagiarse. Sin embargo, se sigue destinando un gran esfuerzo a desinfectar, andar desinfectando superficies o incluso desinfectando las calles. Esto no sirve para nada. Es un gasto de tiempo, dinero y esfuerzo. Y cuando gastas el tiempo y el dinero en una cosa, no lo gastas en otra cosa que es la útil, ¿no? Entonces, hay unas malas prioridades, ¿no? Entonces, hay que seguir lavándose las manos por si acaso por este virus, pero sobre todo porque hay otros patógenos. Esa es una buena costumbre que debería quedarse, pero deberíamos enfocarnos en que, como le digo, la única forma importante de contagio que sabemos ahora es por el aire. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para no respirar el aire que sale de otros. Lo mejor, como ha dicho usted, al aire libre. Todo lo que se pueda al aire libre, escuelas, reuniones de familia, de trabajo, todo lo que se pueda, todos los días que se pueda. Si tenemos que ir a interiores, pues lo menos posible con la menor gente posible. Y hay que ventilar, que quiere decir que el aire de dentro salga fuera y entre aire de afuera que no tiene virus, ¿no? Y se puede ver, claro, nunca sabes si estoy ventilando lo suficiente, si hace calor, si hace frío. Entonces, hay un truco que es medir el dióxido de carbono con un medidor como este, y esto te dice cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Si este numerito es 400, eso quiere decir que estamos al aire libre. Aquí ve que me dice 950. Esto quiere decir que mi propio aire exhalado se está acumulando en esta habitación y como el 2% del aire que estoy respirando ya lo he respirado antes. Es el mío, no me importa, pero si estuviera con otras personas sí me empiezo a preocupar, ¿no? Y esto se puede hacer, se puede tener uno de estos medidores por escuela, por negocio y no es muy costoso. Y si no se puede ventilar en un sitio porque es un sótano, porque hay mucha contaminación o mucho ruido o lo que sea, pues entonces hay que filtrar. Igual que nos ponemos una mascarilla y nuestros pulmones mueven el aire y el virus se queda ahí, pues se puede enchufar un filtro a la electricidad y esto también quita el virus del aire. ¿Podría repetir, por favor, el nombre del instrumento que usa para medir la cantidad de exhalaciones? Bueno, es un medidor de dióxido de carbono, ¿no? Este es un modelo en particular que uso yo, que funciona bien, pero hay otros, ¿no? Lo importante es que sea un medidor de dióxido de carbono, de CO2, de infrarrojos. En inglés es NDIR, Non-Dispersive Infrared. Estos funcionan bien. Lamentablemente se venden otros que valen más baratos, pero que no funcionan. Entonces hay que fijarse en eso, ¿no? Y se pueden encontrar, pues a lo mejor, pues por unos $100. Entonces todos no podemos tener uno, pero una escuela sí puede tener uno y compartirlo, ¿no? O incluso compartirlo entre varias escuelas o entre varios negocios. Y es una cosa muy útil. Como le digo, al aire libre hay 400, en mi respiración y en la de todos hay 40.000, entonces, según se va acumulando el aire, pues va subiendo, ¿no? Y lo que ven, por ejemplo, mis compañeros en España es que
En una escuela normal, como antes de la pandemia, pues había 2.000, 3.000, 5.000. Y se pueden abrir las ventanas un poquito y mantenerlo por debajo de 700. Y estás bajando la probabilidad de contagio 10 veces con esta ventilación que a la vez, pues incluso en el invierno no estaba pasando mucho frío. Excelente. Muchísimas gracias, doctor José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos en contagiosidad, en transmisión del virus SARS-CoV-2. Excelente. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Realmente en estos meses creo que el mundo entero aprendió a revalorizar el valor, la importancia de la investigación, del trabajo científico. Así que desde este pequeño lugar del mundo le damos las gracias por su trabajo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Tenemos que aprender a tener estrategias eficaces para cuidarnos, para protegernos de este virus que por el momento no se va a ir tan fácil, va a continuar con nosotros un tiempo más, pero ya vemos, como decía el doctor Jiménez, hay estrategias efectivas que nos permiten saber cómo protegernos y protegernos de manera eficaz. Gracias por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche. En 13. Costa Rica Televisión. Reportajes que nos informan sobre diferentes factores que afectan al mundo. Global 3000. Los martes a las 10:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto. De lunes a sábado a las 11:30 de la noche.